Estamos aprendiendo a empezar. Aunque sabemos tantas cosas, aprendemos a empezar. A enseñar, a cambiar. Estamos aprendiendo a aprender. Todos por la educación. Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril. Más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si dono y ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron, que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Hola queridos estudiantes, el día de hoy tendremos las asignaturas de Matemáticas, Ciencias Sociales y Francés. Tu profesora de Ciencias Sociales, Yancel, te ayudará a aprender más sobre las consecuencias de las guerras mundiales. Echanson te enseñará sobre los signos de puntuación
Y por supuesto en matemáticas, yo continuaré hablándote de las transformaciones isomórficas. Es tanto lo que aprenderás si prestas la debida atención. Así que sin más, comencemos. De niño, sin saberlo, pasaba horas jugando con las transformaciones geométricas. Puede ser que tú también, de eso estoy seguro. No te muevas de tu asiento, que en la clase de hoy daremos un viaje al pasado y tanto a ustedes, los estudiantes, como a los adultos que nos ven tanto por televisión o por los distintos medios de comunicación, haremos que se sientan como niños una vez más y se trasladen a esos tiempos tan maravillosos que jamás volverán. Ya volvemos. Cuarto grado de secundaria del año 2020-2021. Saludos estudiantes, bienvenidos y bienvenidas al único espacio donde las matemáticas toman sentido. Soy tu profesor Alexander García, esto es Cuarto de Secundaria. En la clase de hoy vamos a finalizar con el último de los movimientos o transformaciones geométricas que hemos visto estas semanas. Estarás aprendiendo de forma práctica sobre la semejanza. ¿Estás preparado? Iniciemos. En primer lugar, repasemos el concepto de semejanza. Semejanza. Una semejanza entre dos figuras geométricas viene definida exclusivamente por la condición de que la distancia entre cualquier par de puntos de la primera figura, por ejemplo A y B, dividida entre la distancia de sus correspondientes puntos de la segunda figura A' y B', es constante. Este valor se le llama razón de semejanza, denominado con la letra K, que sería igual a AB dividido entre A', B'. De tal modo que, si K es mayor que 1, la figura semejante es mayor que la original, igual si K es igual a 1, y menor que la original si K es menor que 1. Una semejanza se puede expresar como una composición de rotaciones, traslaciones, reflexiones. Por lo tanto, la semejanza puede modificar el tamaño y la orientación de la figura, pero no altera su forma. Por tal razón, la semejanza es una transformación isomórfica, es decir, que no cambia de forma. En otras palabras, dos figuras son semejantes cuando tienen ángulos iguales y sus lados son proporcionales. Cuando dos figuras semejantes están alineadas con un punto fijo O, se denominan homotéticas, siendo O el centro de homotesia. Al igual que como pasa con la homotesia, la semejanza puede ser directa o inversa. Recuerda que no todas las figuras semejantes son homotéticas, pero sí al revés, es decir, todas las figuras homotéticas son semejantes. Diferencia entre semejanza y homotesia. ¿Existe alguna diferencia entre la semejanza y la homotesia? A efectos prácticos, una homotesia y una semejanza son lo mismo y, por tanto, se opera de igual en una que en otra. Siendo más específicos, podemos decir que dos figuras homotéticas deben tener la misma orientación y sus lados han de ser paralelos, mientras que en una semejanza, una figura puede estar girada respecto a la otra o incluso tener sus lados simétricos, aunque esto normalmente no suele presentarse así. Vamos ahora a la pizarra para que practiquemos con algunos ejercicios acerca de la semejanza. En clases anteriores trabajamos la semejanza de triángulos. Aquí tenemos dos cuadriláteros y será algo igual, es decir, similar. Miren, imaginen que los dos cuadriláteros son dos solares. Un solar cuyas medidas son conocidas, las cuatro, 12 centímetros, 9 centímetros, 15 centímetros y 6 centímetros para completar los cuatro lados. Ahora bien, tenemos otro solar al que queremos calcularle el perímetro para acercarlo y saber qué cantidad, por ejemplo, de rollos de alambre hay que comprar. Entonces, solamente tenemos la medida de un solo lado que es igual a 20 centímetros. Como nos dicen que los dos cuadriláteros o los dos solares son semejantes, simplemente conociendo esto podemos calcular el perímetro del solar al cual solamente le conocemos una medida. ¿Y cómo lo haremos? Bueno, aplicando los conceptos de semejanza que hemos aprendido. Vimos que la semejanza en dos figuras geométricas necesariamente tiene que mantener la misma forma una figura con otra y que sus lados sean proporcionales, es decir,
que guarden una razón de proporcionalidad. Como tenemos un lado en la figura número 2 o en el solar número 2 y en el solar número 1, tenemos también el lado más grande que son proporcionales y son las medidas que conocemos, entonces esto será nuestra razón de semejanza. ¿Cómo lo hacemos? Como dijimos anteriormente, dividiendo la longitud del lado de la primera figura o del primer solar entre la longitud del lado correspondiente en el segundo solar. Entonces, el lado más grande aquí mide 15 centímetros y el lado más grande del solar, que es semejante, mide 20 centímetros. Entonces, si hacemos esta división, obtendremos la razón de semejanza de estos dos solares. K será igual a dividir 15 entre 20. 15 entre 20 nos da un total de 0.75. Esa es la razón de semejanza. Ahora bien, como los lados son proporcionales, el perímetro de la primera figura o del primer solar también será proporcional o será de igual manera que el perímetro de la segunda figura. Por tanto, si tenemos perímetro de la primera figura dividido entre el perímetro P' de la segunda figura, también guardará una razón de semejanza que es K. Entonces, vamos a sustituir los valores. El perímetro de la primera figura, sumar cada una de las medidas de los lados. Tenemos entonces, el lado mayor mide 15, el siguiente mide 6 centímetros, el siguiente 12 centímetros y el último 9 centímetros. Tenemos entonces que el perímetro de la primera figura es igual a 42 centímetros. Esto dividido entre P'. P' es el perímetro de la segunda figura que lo desconocemos. Esto que tenemos acá va a guardar una proporción o una razón de proporción que es K. ¿Y quién es K que calculamos anteriormente? 0.75. Entonces, desde aquí despejamos la P' que representa el perímetro de la segunda figura para poder obtener su valor. Entonces, si observamos, la P está dividiendo, pasaría del otro lado del signo de igualdad como multiplicando. Entonces tendremos P' multiplicada por la razón de semejanza que es 0.75. Eso será igual a 42 centímetros. Todavía no está sola la P'. Entonces, ¿qué queda? El 0.75 que lo está multiplicando y entonces pasará del otro lado dividiendo. P' o el perímetro de la segunda figura será igual a 42 centímetros dividido entre 0.75. Dividimos 42 entre 0.75 y nos da un total de 56 centímetros. Ese 56 es el perímetro entonces de la figura del segundo solar. Ya sabes qué cantidad, imagínate que fuese un solar sumamente grande, si fuesen metros, qué cantidad de alambre vas a comprar para cercar todo el solar. Esa es una de las aplicaciones que podemos darle a la semejanza. Otra de ellas, y la vimos en clases anteriores cuando hablábamos de semejanza de triángulos, es basado en el teorema de Tales de Mileto. Tales de Mileto fue un matemático quien midió, sin utilizar un instrumento de medida para el tamaño que se requería, midió las pirámides, una de las pirámides de Egipto. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo con su sombra. Imagina lo siguiente, que estás parado allí delante de un edificio, el edificio tiene una sombra de unos 9.6 metros. Hace una sombra, el sol está por acá y sus rayos emiten esa sombra de 9.6 metros. Y quieres conocer cuál es la altura de este edificio. No tienes una cinta lo suficientemente grande para tú medir esta altura. Entonces, ¿qué haces? Te paras justo al lado del edificio después de la sombra y te
tendrás, vamos a poner que ese es un muñequito, ese eres tú. Tú tienes una altura de 1.6 metros, esa es tu altura. La sombra que hace el sol contigo es de unos 2.4 metros. Con estos datos que tenemos aquí y con esta sombra, si podemos ver, aquí se forma un triángulo con los rayos del sol. Como los rayos del sol siempre vienen paralelos hacia el planeta Tierra, el ángulo que forman los rayos del sol con tu sombra es igual, tiene la misma medida que el ángulo también entonces que se forma con el edificio y la sombra. ¿Cómo entonces calculamos la altura? Bueno, pues muy sencillo. Tú conoces tu altura y conoces la longitud de tu sombra. Por tanto, la longitud de tu sombra o de la sombra del edificio es igual a 9.6 metros. Eso, como son semejantes, será entonces proporcional a dividirlo entre la sombra que proyecta tu cuerpo, 2.4 metros. Eso debe ser igual necesariamente a la altura del edificio, que es X, la desconocemos, dividido entre la altura de tu cuerpo, que es igual a 1.6 metros. A partir de aquí podemos entonces hacer una regla de 3 o también despejar la X que representa la altura. Y tenemos lo siguiente, la X o la altura será igual, ¿qué tiene junto a ella la X o la altura? Tiene 1.6 metros que lo está dividiendo. Por tanto, esto va a pasar multiplicando el 9.6 metros del edificio hacia el otro lado. Entonces sería 1.6 metros multiplicado por 9.6 metros, que es la sombra del edificio, dividido entonces entre 2.4 metros, que es la sombra que proyecta tu cuerpo. Hacemos este cálculo y automáticamente decimos 1.6 por 9.6 nos da un total de 15.36 metros, dividido entre 2.4 metros. La altura del edificio será igual a 15.36 metros dividido entre 2.4 metros. Este edificio tiene una altura de 6.4 metros. O sea, así de sencillo, sin necesidad de una cinta métrica para medir un edificio de tal altura, puede ser un árbol, un poste de luz, una lámpara. Puedes entonces medirlo conociendo los temas que hemos trabajado acerca de la semejanza. Así de sencillo. Ponte a practicarlo allí en tu casa. Cómo medir la altura de tu casa en una ubicación donde puedas ver toda la sombra que hace el sol con tu casa y también con tu cuerpo. Y la mides y haces esto para practicar. A continuación, lo que te prometí al principio. Haré que tu mente vuele al pasado para mostrarte cómo en un juego de niños hacías uso de las transformaciones geométricas. Pero antes, presta atención a la siguiente cápsula que te gustará muchísimo. Sombra. Una sombra es una región de oscuridad donde la luz es obstaculizada. Una sombra ocupa todo el espacio detrás de un objeto opaco con una fuente de luz frente a él. La sección eficaz de una sombra es una silueta bidimensional o una proyección invertida del objeto que aspira a la luz. Existen dos tipos de sombra. Para verlos, basta una bombilla y un papel. Al poner la mano cerca del papel, vemos el borde muy definido. Si alejamos la mano, el borde se hace difuso. La sombra de bordes nítidos se llama umbra y la difusa, penumbra. Cuanto mayor es el ángulo entre la dirección de la luz y un objeto, habrá más distorsiones. Si hay múltiples fuentes luminosas, habrá múltiples sombras, con las partes solapadas más oscuras o con una combinación de colores. Cuando una persona o un objeto está en contacto con la superficie, las sombras convergen al punto de contacto. ¿Seguro que las sombras son grises? Sombras de colores. Sí, solo existe una fuente de luz. Las sombras arrojadas por ella serán siempre grises, sea cual sea el color de la fuente.
En cambio, si existen dos fuentes de luz de distintos colores, supongamos rojo y azul, las sombras proyectadas por cada una de ellas serán del color de la otra fuente y solo la intersección de ambas sombras será gris. Curiosidades de las sombras. Una sombra proyectada por la Tierra sobre la Luna es un eclipse lunar. Por el lado contrario, una sombra proyectada por la Luna sobre la Tierra es un eclipse solar. En las imágenes satelitales y fotografías aéreas tomadas verticalmente, se pueden reconocer los edificios altos por sus sombras igualmente largas, siempre que las fotografías no se tomen en los trópicos al mediodía, lo que también nos muestra mejor la forma de dichos edificios. Una utilización célebre de las sombras es la que realizó Tales de Mileto para medir la altura de las pirámides, utilizando su famoso teorema. Una sombra muestra la misma figura que la silueta de un objeto visto desde el punto de vista de la fuente de luz. De ahí la imagen especular de la silueta vista desde el otro lado. Apuesto que en algún momento jugaste con las sombras, por ejemplo, haciendo formas de animales con tus manos. Divertido, ¿verdad? Bien, entonces estamos aquí para ver cómo con un juego de niños en el pasado hacíamos uso de las transformaciones geométricas, especialmente la semejanza, que pertenece a las transformaciones isomórficas. Para este juego necesitamos figuras de acción, que pueden ser, como en este caso, dinosaurios o también soldaditos del ejército. También necesitamos una hoja de papel en blanco, una fuente de luz, que puede ser la linterna de tu celular, como vamos a usar en esta ocasión, o puede ser también una vela, como en el método tradicional. Necesitamos también una tapa o una tabla tipo túnel para hacer nuestro teatro, nuestro juego. Esto también puede ser, que era lo que se usaba antes, un block, sea de 6 o de 8 pulgadas. Mientras más grande el agujero, muchísimo mejor, pues te caben figuras de acción muchísimo de mayor tamaño. Entonces, también necesitamos, importante, es un poco de aceite, y ya veremos para qué se utilizará. Entonces, lo primero que debemos hacer es introducir nuestras figuras de acción dentro de nuestro túnel o de nuestro block. Introducimos nuestras figuras de acción, la tenemos acá. Lo ideal es que la pongas de manera que ninguna se superponga a la otra, ninguna esté enfrente de la otra, sino de manera lateral para que se pueda apreciar. Lo siguiente es entonces tomar tu hoja de papel y ponerla enfrente de tu bloc o de tu madera. Esta será la pantalla de nuestro teatro de sombras, como se llama, un objeto cualquiera para sostenerlo en la parte de arriba. Esto lo llamamos teatro sombra, pero en mis tiempos se le llamaba, vamos a hacer una película. Bien, entonces también necesitas tu fuente de luz, pero antes de la fuente de luz necesitamos untar toda la parte frontal con el aceite. Esto nos va a garantizar que se vea la proyección que hemos de hacer, pues va a transparentar la hoja. No utilizamos agua porque el papel ante el agua se desmorona. Entonces, ¿quieren ver cómo inicia la función? Apaguemos las luces. Y aquí está. Si movemos la luz, podemos ver las figuras que están en acción. Aquí en este caso tenemos en la prehistoria dinosaurios que están ahí interactuando. Antes, como decía, usábamos soldaditos. Y en este simple juego, en esta película o teatro de sombras, podemos apreciar de manera concreta lo que son las transformaciones isomórficas, en este caso la semejanza. Si puedes observar, cada una de las figuras mantiene su forma original, simplemente que aumenta de tamaño. Mientras más acercamos las figuras a la fuente de luz o viceversa, mientras más acercamos la fuente de luz a las figuras, estas van tomando un tamaño más grande. Si nos alejamos, ellas van entonces reduciendo su tamaño hasta hacerse inclusive un poco difusas. Así que si recuerdas este juego, tú como adulto, tú como estudiante, recuerda también que allí se usan mucho las transformaciones isomórficas. Así termina la clase del día de hoy. Espero que hayas aprendido bastante y puedas aplicar estos conocimientos en tu vida cotidiana. No olvides seguir ampliando mucho más con tu maestro tutor. Gracias por seguir aprendiendo desde casa y preservando tu salud. Desde el único espacio donde las matemáticas toman sentido, estuvo con ustedes su profesor Alexander García. Hasta la próxima.
cuarto grado de secundaria del año 2020-2021. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas o quieres volver a ver algún contenido, contáctanos al correo electrónico info@miner.gov.do, nuestra página web ministeriodeeducacion.gov.do, nuestro Facebook Ministerio de Educación RD, Twitter Educación RD, Instagram Educación RD, YouTube Ministerio de Educación, y también puedes contactarnos al teléfono 809-688-9700. Recuerda que aprendemos en casa, preservando la salud. Hola a todos, bienvenidos a Más Artística. En el día de hoy estaremos hablando de la danza. La danza es el lenguaje oculto del alma. Martha Graham. La danza es una de las expresiones más milenarias que caracterizan a la historia del ser humano. Se trata de la expresión principalmente corporal que acompaña un ritmo. De esta manera, podemos decir que la danza es el lenguaje del cuerpo. Esta disciplina se ejecuta con movimientos de piernas y brazos al compás de la música y nos permite expresar sentimientos o estados anímicos mediante gestos y movimientos armoniosos coordinados. Existieron muchos tipos de bailes y géneros de danza. Generalmente se clasifican en 3 grandes grupos. Tipos de danzas. Danza popular o folclórica. Son las que se basan en transición de la cultura tradicional. Expresan los valores de una cultura en particular y sus elementos contextuales como las características de su ambiente, la tierra, los animales y la vegetación. Entre ellos se puede hallar el merengue, la mangolina, el pri-pri, etc. Las danzas clásicas son productos herederos de tiempos ya muy antiguos, principalmente en el periodo medieval, pero que han sufrido cambios a través del tiempo hasta llegar a nuestros días. Dentro de esta categoría está el ballet, entre otras. Las danzas modernas conllevan todo tipo de identidad social a través de la forma de entender la vida e incluso el vestir. Aparte, surgieron otro tipo de danza como son el hip hop, el popping, el break dance o incluso el rock and roll. Como todas las artes, la danza evolucionó en el tiempo junto con la sociedad humana. En algunos casos, acompañaba actos significativos como son bodas, celebraciones, ritos religiosos, como ocurre hasta el día de hoy. También se desarrolló como espectáculo y entretenimiento, pues convirtiéndose así en una de las llamadas artes escénicas. En ambos casos suele estar acompañada de música, aunque en otras ocasiones se independiza, como es el caso del tap. Con cada sonrisa me enamoro más. Ya lo sé, en muchos lugares me tienen en la mira fija con binoculares, claro que se ¿Qué te parece si lo dejamos hasta aquí por el día de hoy? Nos vemos en otra entrega de Más Artística. Un locro de sardinas con habichuelas guisadas es lo que prepararemos con los productos de la canasta de alimentos del Miner. Para hacer nuestro característico sofrito, ajo, cebolla y ají verde, en lo que esto se va sofriendo aquí, ya yo le voy a poner las sardinas, un arroz de excelente calidad, un arroz premium. Le añadimos la misma cantidad de agua a la misma cantidad de arroz. Dejamos secar, tapamos y en 15 minutos todo este aroma para que tus hijos tengan las correctas cantidades, para que tengan la nutrición adecuada a la hora de su aprendizaje. Cada estudiante recibirá una canasta con alimentos correspondientes a 2 semanas.
cuarto grado de secundaria del año 2020-2021. Saludos mis queridos alumnos de cuarto de secundaria. Sean bienvenidos a otra fascinante clase de Ciencias Sociales con su maestra Yancel Ferreras. ¿Qué les ha parecido este maravilloso viaje por el conocimiento a distancia? Para mí ha sido un placer magnífico poder realizar lo que más amo, que es enseñar, pero ahora a más estudiantes de lo que jamás imaginé. Así que gracias por permitirme entrar a sus casas en cada clase. ¿Qué les parece si damos paso a la clase del día de hoy? Recuerda ponerte en un lugar estratégico, tener tus útiles escolares a mano y prestar muchísima atención. Para iniciar, debemos buscar nuestro cuaderno de anotaciones para así recordar qué aprendimos. ¿Bien? Bueno, ¿qué aprendimos? A ver, Mabel, dime tú. Aprendimos que los Estados Unidos durante el inicio y el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial decidió mantenerse neutral y no participar en esta, ya que el 60% de la población norteamericana entendía que no debería participar. Esto hasta que Japón tuvo la brillante idea de atacar la base naval de Pearl Harbor en julio de 1940. Y conocimos el llamado Proyecto Manhattan, el cual estuvo liderado por Robert Oppenheimer y un grupo de científicos, claro, apoyados por el presidente. Este consistía en crear 2 bombas nucleares, las cuales fueron lanzadas en Hiroshima y Nagasaki, conocidas como Little Boy y Fat Man, matando alrededor de 200,000 personas. Y sobre todo conocimos la participación de Albert Einstein, la cual fue el canal de enviar la carta al presidente por parte de los científicos. Exacto, Mabel. Pero el día de hoy conoceremos cómo concluyó la Segunda Guerra Mundial y las consecuencias que tuvo dicha guerra. Alemania perdió la guerra contra los aliados, una coalición de países que se unieron para derrotar el régimen nazi de Adolfo Hitler. En este bando vencedor, 2 potencias se disputaban el liderazgo: Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o URSS, también conocida como la Unión Soviética. La Segunda Guerra Mundial fue el primer conflicto realmente global de la historia, y el 30 de abril de 1945, con los batallones soviéticos a punto de entrar en un Berlín defendido por la juventud hitleriana, paranoico, encerrado en su búnker, y con la muerte de Benito Mussolini, muy reciente, se dice que Adolfo Hitler se suicidó junto a su amante Eva Braun, aunque de esto existen muchas teorías. Entonces, por fin caía uno de los grandes protagonistas de la contienda y el líder de la Alemania nazi, que había puesto en jaque a medio mundo. Pero, ya con el dictador muerto, entonces, ¿por qué se levantó el muro de Berlín? Los orígenes del muro datan de finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania estaba dividida en 4 partes y ocupada por las potencias aliadas. A pesar de que Berlín estaba ubicada a 144 kilómetros, estaba dividida originalmente en 4 sectores, pero para 1947 ya estaba consolidada en este y oeste. En 1949, las 2 nuevas Alemanias habían sido oficialmente fundadas. La Alemania del Este socialista fue destruida por la pobreza y convulsionada por las huelgas en respuesta a sus nuevos sistemas políticos y económicos. La fuga de cerebros y la escasez de mano de obra que resultó hizo que la RDA cerrara su frontera con Alemania Occidental en 1952 y que fuese mucho más difícil para las personas cruzar de la Europa comunista a la libre. En las primeras horas del 13 de agosto de 1961, cuando los berlineses dormían, la RDA comenzó a construir cercos y barreras para sellar las entradas y salidas desde Berlín Oriental a la parte occidental de la ciudad.
El movimiento nocturno sorprendió a los alemanes de ambos lados de la nueva frontera. Alemania Oriental levantó una pared de hormigón de 43 kilómetros que recorría toda la ciudad. El muro tenía 2 paredes paralelas con torres de vigilancia y separadas por una franja de muerte, que finalizaba con corridas de perros de ataque, minas, alambres de púa y varios obstáculos diseñados para prevenir el escape. El bloque dominado por la Unión Soviética sostenía que el muro fue levantado para proteger a su población de elementos fascistas que conspiraban para evitar la voluntad popular de construir un Estado socialista en Alemania del Este. Estados Unidos y la Unión Soviética rivalizaban para imponer su modelo social, político y económico al resto del mundo. El capitalismo, liderado por los Estados Unidos, el cual propone un modelo político y económico en el que la propiedad privada y empresas juegan un papel muy importante. A la hora de crear riquezas, un gobierno capitalista prioriza las iniciativas privadas antes de fortalecer los servicios públicos. Por el contrario, el comunismo soviético da prioridad a las políticas y servicios sociales promovidos por el gobierno. En un país comunista, el gobierno es propietario de los recursos públicos, producción de las fábricas, servicios sanitarios, educación, entre otros, para distribuirlos entre la sociedad. La antigua Unión Soviética instauró el sistema comunista en sus territorios, como Rusia, pero también lo exportó a países como China, Cuba o Venezuela. Estadounidenses y soviéticos compitieron por extender su influencia en muchos ámbitos: fabricación de armamentos, competiciones deportivas, acuerdos comerciales, exploración espacial, entre otros. Todo por demostrar que su sistema era mejor que el de otro. Por suerte, su rivalidad nunca llegó a estallar en una guerra. Por eso, a ese enfrentamiento se le conoce como Guerra Fría. La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, ideológico, social y cultural que se desarrolló entre los años de 1945 y 1989, entre 2 bloques de países liderados por los Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. El eje del conflicto se desarrolló en torno de las 2 superpotencias, las cuales surgieron a partir de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, líder del bloque occidental, integrado por los países europeos capitalistas. Unión Soviética encabezaba el llamado Bloque del Este o Bloque Oriental, integrado por las áreas bajo el dominio del Ejército Rojo y otras fuerzas armadas comunistas. La Guerra Fría tuvo las siguientes características. No fue un conflicto armado, sino que constituyó una amenaza permanente de conflicto entre los 2 bloques. Cada uno de los bloques se organizó mediante tratados de cooperación y apoyo militar. La demostración del poder y la capacidad destructiva de los estados en pugna se manifestó en constantes ensayos nucleares. La causa predominante de esta guerra fue que tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos quisieron imponer sus ideologías a través del mundo. El Plan Marshall, el cual tenía como objetivo que los Estados Unidos prestaran recursos económicos a países con intereses bajos para que los países capitalistas resurgieran tras la Segunda Guerra Mundial. No agradaba al comunismo de Joseph Stalin. La Segunda Guerra Mundial, por ser tan extensa, tuvo diversas consecuencias, como la política, la cual tuvo el fin de los regímenes totalitaristas en Alemania, Italia y Japón, y su reemplazo por sistemas políticos más democráticos. También
la emergencia de los Estados Unidos y la Unión Soviética como superpotencias mundiales. También la creación en 1945 de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, la cual reemplazó la Sociedad de Naciones. Tuvo consecuencias económicas como Estados Unidos y la Unión Soviética crearon una gran industria de armamentos, la cual sigue en pie el día de hoy. Los Estados Unidos implementaron el Plan Marshall para dar apoyo financiero a los países europeos devastados por la guerra, y se crearon instituciones como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, FMI, para solventar la crisis financiera mundial. Y las más importantes, las consecuencias demográficas y sociales, la muerte de unos 60 millones de personas entre militares y civiles. Luego de la guerra, otros cientos de miles de personas murieron de hambre y de diversas enfermedades. En Japón, miles de personas murieron luego de 1945, afectados por la radiación de las bombas arrojadas por los Estados Unidos en Hiroshima y Nagasaki. Hubo intensos movimientos migratorios, tanto de personas desplazadas por la guerra que buscaban volver a sus hogares, como de europeos que se radicaron en América o que regresaron a Europa. Estaban también las consecuencias territoriales. Alemania perdió gran parte de su territorio. Italia perdió todas sus colonias en África y Japón perdió todas sus colonias y quedó ocupada por tropas de los Estados Unidos. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, surgió como una unión de estados con vocación internacional y universal que se creó en 1945, justo cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. La idea fue crear esta organización de estados para evitar que nuevos conflictos armados se produjeran en los años siguientes, después de haber asistido a la guerra más destructiva de la era moderna. En su artículo número 1 se establecen los fundamentos de esta creación a nivel internacional, el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. La ONU entró en vigor y empezó a funcionar en 1946. Se estableció su sede en Nueva York y en su inicio fueron 53 estados los que participaron. Actualmente forman parte 193 estados miembros y cuenta con sedes en Viena, Ginebra y Nairobi. La ONU dio continuidad a la conocida como Liga de las Naciones, creada después del Tratado de Versalles en 1919, justo después de la finalización de la Primera Guerra Mundial. Durante los últimos años, la Organización de las Naciones Unidas ha hecho una importante labor respecto a los problemas como las crisis humanitarias, guerras civiles repartidas por el mundo, la lucha contra el SIDA o la disparidad de las riquezas entre países ricos y pobres. Cada 24 de octubre se celebra el Día de las Naciones Unidas a nivel global. Es hora de poner a prueba nuestros conocimientos. Vamos a realizar este verdadero o falso. Acompáñame. Número 1. ¿Hitler fue asesinado por los Estados Unidos? Repito. Número 1. ¿Hitler fue asesinado por los Estados Unidos? Eso es falso. Se dice que Hitler se suicidó en un búnker. Número 2. ¿El muro de Berlín fue creado para evitar la migración de los alemanes de la parte este? Repito, el muro de Berlín fue creado para evitar la migración de los alemanes de la parte este. Esto es completamente verdadero. Número 3. La Guerra Fría no fue un conflicto armado, sino que solo constituyó una amenaza permanente de conflicto entre dos bloques. Repito, la Guerra Fría no fue un conflicto armado, sino que solo constituyó una amenaza permanente de conflicto entre dos bloques. Esto es verdadero.
La antigua Unión Soviética instauró el capitalismo en sus territorios, pero también los exportó a países como China, Cuba o Venezuela. Repito, la antigua Unión Soviética instauró el capitalismo en sus territorios, pero también los exportó a países como China, Cuba o Venezuela. Esto es falso, ya que instaló el sistema comunista, no el capitalista. Número 5. La ONU fue la continuación de la Sociedad de Naciones y nace tras la Segunda Guerra Mundial para mantener la paz mundial. Repito, la ONU fue la continuación de la Sociedad de Naciones y nace tras la Segunda Guerra Mundial para mantener la paz mundial. Sí, esto es totalmente verdadero. ¡Uf! A esto le llamo yo un verdadero viaje por el conocimiento y espero que hayas aprendido muchísimo juntos en esta clase a distancia. Recuerda mantener la distancia y seguir aprendiendo desde casa para preservar la salud. Esto fue otra fascinante clase de Ciencias Sociales para cuarto de secundaria con su maestra Yancel Ferreras. Un placer compartir un día más con ustedes. Besos, ¡chao! Un día me fui a dormir. Al despertar me di cuenta de que todo cambió. La vida que conocía quedó en el pasado. En todas partes solo se escuchaban las noticias sobre una pandemia causada por un virus llamado COVID-19. Luego, todos hablaban de un toque de queda, y cuando pude despertar del shock, todo estaba cerrado. La escuela, el colmado, el cine, el club. Literalmente el país se detuvo. Las informaciones gubernamentales constantemente emitían cifras alarmantes sobre contagios y muertes. Vimos como de manera paulatina el ambiente también se iba recuperando del cáncer de desechos que sin darnos cuenta fuimos introduciendo durante años en la Tierra. Todavía falta mucho por hacer, pero lo bueno es que ya empezamos el proceso. Vamos por buen camino. Me lo dicen los pajaritos que volvieron a anidar en el árbol de la esquina. Me lo dice el aire, que ahora se respira con más pureza. Comenzó a reír en cada reventar de las olas marítimas sobre la arena que hoy está más limpia que hace un año. ¿Sabías que la basura que genera la República Dominicana podría llenar el Estadio Olímpico de Santo Domingo todos los días del año? ¿Y que es muy poco lo que reciclan en el país? Después de un largo tiempo de pandemia, hoy vemos cómo las aves vuelven a nuestras playas. Mientras estamos en casa, la naturaleza se cura. Ahora depende de nosotros seguir sanándola, reciclando desde casa, porque los plásticos que no reciclamos no desaparecen, se acumulan en cañadas, ríos y mares. Por eso desde casa podemos hacer el cambio separando los desechos de plástico, vidrio o materia orgánica para que el proceso de reciclaje sea más eficiente y tenga un mayor impacto en nuestro planeta. Gracias por seguir conmigo desde casa, nos vemos en una próxima aventura, soy William Santana. Hola amiguitos y amiguitas, bienvenidos. En esta ocasión los traemos a conocer un muy interesante lugar que está ubicado en el centro de nuestra ciudad colonial. Para los amantes del chocolate y de los jabones, les traemos una divertida, educativa y emocionante aventura. Acompáñenos a tener una experiencia cacao.
largo tiempo, este producto formó parte de los 3 que sostenían las exportaciones tradicionales de República Dominicana. En esa época, los mayores ingresos provenían del azúcar, café y el cacao, también conocido como el fruto de los dioses. Nuestro país ha sido líder mundial de exportación de cacao orgánico por varios años. Según la leyenda, el cacao era el árbol más bello del paraíso de los aztecas, que le atribuían múltiples virtudes, como calmar el hambre y la sed, proporcionar la sabiduría universal y curar enfermedades. Y los primeros árboles del cacao crecían de forma natural en las selvas tropicales, protegiendo las cuencas de los ríos Amazonas y Orinoco hace unos 4.000 años. Luego los mayas empezaron a cultivarlo hace más de 2.500 años y crearon un brebaje amargo llamado chocola, que solo podían consumir nobles y reyes. Así, escuché que luego de que el cacao llegó a Europa, la corte española probó esta bebida. La guardó en secreto durante un siglo. Solo los monjes conocían la codiciada receta de preparación. Estas son las mazorcas de cacao, que normalmente son cosechadas a mano. Extraída la pulpa, pasada por un proceso de fermentación y secado, obtenemos las tan codiciadas semillas de cacao, de donde viene el chocolate, que las veremos más adelante. Este es el fruto que obtenemos de la mazorca. Probemos. Aquí están las semillas de cacao, de donde viene el chocolate y sus variantes. ¿Cómo las variantes? Por ejemplo, la granilla, polvo de cacao, bolas de cacao, manteca de cacao, del que vienen los jabones y las velas, y el chocolate que tanto nos encanta. ¿Quieren saber cómo pasamos de granos a chocolate? Veamos. Llegamos al final de este mágico y sabroso paseo por esta casa del chocolate. Esperamos que les haya gustado tanto como se disfruta una tabla de chocolate. Cuando visiten este lugar podrán fabricarla con sus propias manos. ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Escribir un texto no es tan fácil, sobre todo cuando no sabemos cómo usar los signos de puntuación correctamente. ¿Y tú, sabes los signos de puntuación en francés? ¿Sabes cuándo usarlos? Espero que sí. Pero en caso que no sepas cuáles son y cómo usarlos perfectamente, te invito a ser parte de esta clase, porque a continuación aprenderás eso y mucho más. Alors on commence. Bienvenue a la clase de français. Es un honor para mí estar aquí una vez más con ustedes para compartir la clase de hoy. Espero que estén listos y listas para tomar la clase del día de hoy. Pero antes, revisemos un poco lo que hemos aprendido en la clase anterior. En la clase anterior, aprendimos sobre los tipos de textos en francés. Vamos a revisar. Presta mucha atención. Los tipos de textos en francés son los siguientes: texte narratif, texte descriptif, texte argumentatif, texte explicatif, texte informatif, texte injonctif y texte expressif. Vamos a revisar cada uno de ellos.
Texte narratif. Le texte narratif raconte un fait, un événement en situant son déroulement dans le temps ou dans l'espace. Exemple, hier, je suis allé à la plage, il faisait vraiment beau. Tout le monde était content d'y être. On a mangé du poisson, on a bavardé un peu et on s'est baigné jusqu'à 6 heures de l'après-midi. Texte descriptif. Le texte descriptif évoque une réalité que le lecteur ne voit mais qu'il peut imaginer. Exemple, j'ai un cahier sur la table, mon cahier de français. J'ai aussi un portable noir à côté du cahier. C'est un cahier de couleur bleue. Texte argumentatif. Le texte argumentatif vise à convaincre de la justesse d'une idée, d'une pensée, en s'appuyant sur des arguments et des exemples qui ont une valeur de preuve. Exemple. Pour survivre et pour avoir une condition de vie meilleure, l'homme a un besoin accru d'agrandir ses terres et d'utiliser les ressources biologiques. En d'autres mots, l'homme détruit l'environnement inconsciemment. On peut vraiment dire que la biodiversité est en danger. Texte explicatif. Le texte explicatif est considéré comme le niveau supérieur du texte informatif. Il prépare l'argumentation et cherche à informer, à expliquer, à rendre plus clair un sujet que le lecteur ou l'interlocuteur est censé ignorer. Exemple, mes parents me disent d'éteindre la télé pour aller faire un tour en vélo. Mes potes me proposent d'aller voir un match de foot le samedi après-midi. Mais pourquoi tout le monde veut-il faire du sport? Texte informatif. Le texte informatif a pour objectif de renseigner, de communiquer des connaissances sur un sujet donné. Exemple, pour aller à l'étranger, il vous faut un passeport et un billet d'avion. Texte injonctif. Le texte injonctif implique parfois l'ordre ou l'interdiction. Exemple, acheter les plantes au plus vite possible. Texte expressif. Le texte expressif exprime des sentiments et des émotions comme les textes d'analyse logique accompagnés d'effusions lyriques. Exemple, tu ne me croiras peut-être pas, mais ma vie a complètement changé. Queridos estudiantes, espero que hayan refrescado la memoria sobre los tipos de textos en francés. Como le dije al principio, hoy aprenderemos los signos de puntuaciones en francés. C'est quoi la ponctuation? Ensemble des signes graphiques non alphabétiques utilisés dans un texte pour noter les rapports syntaxiques entre les divers éléments de la phrase ou de la proposition, les rapports avec le sens, les idées du texte, les variations d'ordre affectif, intonation, rythme, mélodie de la phrase. ¿Qué es la puntuación? Es un conjunto de signos gráficos no alfabéticos utilizados en un texto para notar las relaciones sintácticas entre los diversos elementos de la oración o de la proposición. Las relaciones con el significado, las ideas del texto, las variaciones afectivas, intonación, ritmo, melodía de la frase. Los signos de puntuación en francés son los siguientes. Les signes de ponctuation, au nombre de 10, donnent des indications précieuses pour la lecture et la compréhension du texte. Ils marquent les pauses et les inflexions de la voix dans la lecture en fixant les rapports entre les propositions et les idées. Le point marque la fin d'une phrase dont le sens est complet. Los signos de puntuación, 10 en total, proporcionan información valiosa para leer y comprender el texto. Marcan las pausas y las inflexiones de la voz en la lectura y fijan las relaciones entre las proposiciones y las ideas. El punto marca el final de una oración cuyo significado es completo. Hoy veremos 8 de ellos solamente. Estos son le point. Le point indique la fin d'une phrase. Il faut baisser la voix.
Exemple, c'est la fin de l'été. Punto. El punto indica el final de una oración. Tienes que bajar la voz. Por ejemplo, es fin de verano. 2. Le point d'interrogation. Le point d'interrogation termine une phrase interrogative. Exemple, quelle heure est-il? Signo de interrogación. Completa una oración interrogativa. Por ejemplo, ¿qué hora es? 3. Le point d'exclamation. Le point d'exclamation termine une phrase exclamative ou impérative. Exemple, sors d'ici tout de suite. El signo de exclamación finaliza una oración de exclamación o imperativa. Exemple, fuera de aquí ahora. 4. La virgule. La virgule permet de faire une courte pause ou de détacher un mot ou un groupe de mots. Exemple, c'était l'hiver, il neigeait. Cette chanson, je la connais par cœur. La coma. La coma se utiliza para pausar o separar una palabra o grupo de palabras. Por ejemplo, era invierno, estaba nevando y esta canción me la sé de memoria. 5. Les deux points. Les deux points permettent d'introduire une énumération, une explication, de rapporter un discours, une citation. Exemple, chez l'épicier, il y a des légumes, des fruits, del laitaje. Los dos puntos permiten introducir una enumeración, una explicación y formar un discurso o una cita. Por ejemplo, en la tienda hay verduras, frutas, productos lácteos. 6. Le point virgule. Le point virgule permet de faire une pause plus longue. Exemple, j'aime beaucoup faire du vélo. J'en fais tous les jours. El punto y coma. Este te permite hacer una pausa más larga. Por ejemplo, me gusta mucho andar en bicicleta. Lo hago todos los días. 7. Les guillemets. Les guillemets et le tiret servent à écrire un dialogue. Les guillemets indiquent le début et la fin du dialogue. Le tiret, le changement d'interlocuteur. Exemple, papa me dit, as-tu fini tes devoirs? Oui, papa, répondis-je. Comillas y guión. Se utilizan para escribir un diálogo. Las comillas indican el comienzo y el final del diálogo, mientras que el guión, el cambio de hablante. Por ejemplo, papá me dijo, ¿has terminado tu tarea? Sí, papá, respondí. 8. Les parenthèses. Les parenthèses servent à faire un commentaire, apporter une précision. Exemple, avez-vous trouvé les chaussures? Les rouges. El paréntesis se utiliza para hacer un comentario, para proporcionar una aclaración. Por ejemplo, ¿encontraste los zapatos? Los rojos. Repite después de mí. Le point d'interrogation, le point d'exclamation, la virgule, les deux points, le point virgule, les guillemets et le tiret, les parénthèses. Para poner en práctica los signos de puntuación, escucha atentamente el siguiente texto. Presta mucha atención a los signos. Les Français ne mangent pas beaucoup au petit déjeuner. En général, les adultes boivent un bol ou une grande tasse de café ou de café au lait. Le café est assez fort. Quand le café n'est pas fort, on dit que c'est du jus de chaussette. Souvent, on ajoute un peu de sucre. Depuis quelques années, on remarque qu'il y a de plus en plus de Français qui boivent du thé le matin. C'est souvent du thé en sachet, mais le thé reste un produit assez élitiste. On n'a pas l'habitude d'en boire comme c'est le cas en Angleterre ou en Asie. Concernant les enfants, ils ne boivent pas de café, ils boivent plutôt du chocolat chaud. C'est du chocolat en poudre avec du lait, ou bien simplement du lait qu'ils accompagnent de céréales. En général, on mange une tranche de pain ou une biscotte avec du beurre. On peut y ajouter de la confiture ou du miel.
Vous devez savoir que beaucoup de Français trempent leurs tartines dans le bol de café ou de lait. On mange aussi des céréales avec du lait. Contrairement à une idée reçue, les Français ne mangent pas de croissants ou de pain au chocolat tous les matins. Les croissants, la brioche et les pains au chocolat sont des produits chers et puis ça fait grossir. Alors qu'on en achète, c'est plutôt le dimanche matin. D'ailleurs, les Français font souvent la queue le dimanche matin pour apporter des croissants et du pain frais à toute la famille. Bien sûr, plus que la queue est longue, plus la boulangerie est bonne. Si vous voulez acheter du bon pain le dimanche matin, choisissez une boulangerie où beaucoup de gens attendent. Vous serez certain d'y trouver du bon pain. On peut aussi accompagner le petit déjeuner d'un yaourt, de fromage blanc, d'un fruit ou d'un jus de fruits. En général, on ne mange pas de choses salées, à part les œufs y el bacon. Como quiero que comprendas este texto, escúchalo en español. Los franceses no desayunan mucho. En general, los adultos beben un tazón o una taza grande de café o café con leche. El café es lo suficientemente fuerte. Cuando el café no es fuerte, se dice que es un jugo de calcetín. A menudo se agrega un poco de azúcar. En los últimos años, hemos notado que cada vez más franceses beben té por la mañana, a menudo es té una bolsa. Pero el té sigue siendo un producto bastante elitista. No estamos acostumbrados a beberlo como ocurre en Inglaterra o Asia. En cuanto a los niños, no toman café sino chocolate caliente. Es chocolate en polvo con leche o simplemente leche que acompañan con cereales. Por lo general, comemos una rebanada de pan o un bizcocho con mantequilla. Podemos añadir mermelada o miel. Debes saber que muchos franceses sumergen sus tostadas en su cuenco de café o leche. También comemos cereales con leche. Contrario a la creencia popular, los franceses no comen croissant ni pan con chocolate todas las mañanas. Los croissants, panecillo y pan con chocolate son productos caros y luego engordan. Así que cuando los compras es más el domingo por la mañana. De hecho, los franceses suelen hacer fila los domingos por la mañana para llevar croissant y pan fresco para toda la familia. Por supuesto, cuanto más larga sea la cola, mejor será la panadería. Si quieres comprar un buen pan el domingo por la mañana, elige una panadería donde haya mucha gente esperando. Seguro que encontrarás buen pan allí. También se puede servir el desayuno con yogur, queso blanco, fruta o zumo de frutas. En general, no comemos cosas saladas que no sean huevos y tocino. Escuchemos el texto en francés de nuevo para luego contestar algunas preguntas. Les Français ne mangent pas beaucoup au petit déjeuner. En général, les adultes boivent un bol ou une grande tasse de café ou de café au lait. Le café est assez fort. Quand le café n'est pas fort, on dit que c'est du jus de chaussette. Souvent, on ajoute un peu de sucre. Depuis quelques années, on remarque qu'il y a de plus en plus de Français qui boivent du thé le matin. C'est souvent du thé en sachet, mais le thé reste un produit assez élitiste. On n'a pas l'habitude d'en boire comme c'est le cas en Angleterre ou en Asie. Concernant les enfants, ils ne boivent pas de café, ils boivent plutôt du chocolat chaud. C'est du chocolat en poudre avec du lait, ou bien simplement du lait qu'ils accompagnent de céréales. En général, on mange une tranche de pain ou une biscotte avec du beurre. On peut y ajouter de la confiture ou du miel. Vous devez savoir que beaucoup de Français trempent leurs tartines dans le bol de café ou de lait. On mange aussi des céréales avec du lait. Contrairement à une idée reçue, les Français ne mangent pas de croissants ou de pain au chocolat tous les matins. Les croissants, la brioche et les pains au chocolat sont des produits chers et puis ça fait grossir. Alors qu'on en achète, c'est plutôt le dimanche matin. D'ailleurs, les Français font souvent la queue le dimanche matin pour apporter des croissants et du pain frais à toute la famille. Bien sûr, plus que la queue est longue, plus la boulangerie est bonne. Si vous voulez acheter du bon pain le dimanche matin, choisissez une boulangerie où beaucoup de gens attendent. Vous serez certain d'y trouver du bon pain. On peut aussi accompagner le petit déjeuner d'un yaourt, de fromage blanc, d'un fruit ou d'un jus de fruits.
En général, on ne mange pas de choses salées, à part les œufs et le bacon. Question. Que mettons sur les tranches de pain? 2. Comment être certain de trouver une bonne boulangerie? 3. Quels sont les aliments salés qu'on mange le matin? Para contestar las preguntas anteriores, escuchamos el texto de nuevo en español. Los franceses no desayunan mucho. En general, los adultos beben un tazón o una taza grande de café o café con leche. El café es lo suficientemente fuerte. Cuando el café no es fuerte, se dice que es un jugo de calcetín. A menudo se agrega un poco de azúcar. En los últimos años, hemos notado que cada vez más franceses beben té por la mañana, a menudo es de una bolsa. Pero el té sigue siendo un producto bastante elitista. No estamos acostumbrados a beberlo como ocurre en Inglaterra o Asia. En cuanto a los niños, no toman café sino chocolate caliente. Es chocolate en polvo con leche o simplemente leche que acompañan con cereales. Por lo general, comemos una rebanada de pan o un bizcocho con mantequilla. Podemos añadir mermelada o miel. Debes saber que muchos franceses sumergen sus tostadas en su cuenco de café o leche. También comemos cereales con leche. Contrario a la creencia popular, los franceses no comen croissant ni pan con chocolate todas las mañanas. Los croissants, panecillo y pan con chocolate son productos caros y luego engordan. Así que cuando los compras es más el domingo por la mañana. De hecho, los franceses suelen hacer fila los domingos por la mañana para llevar croissant y pan fresco para toda la familia. Por supuesto, cuanto más larga sea la cola, mejor será la panadería. Si quieres comprar un buen pan el domingo por la mañana, elige una panadería donde haya mucha gente esperando. Seguro que encontrarás buen pan allí. También se puede servir el desayuno con yogur, queso blanco, fruta o zumo de frutas. En general, no comemos cosas saladas que no sean huevos y tocino. Contestemos las preguntas anteriores. ¿Qué mettons sur les tranches de pain? La respuesta es, on met du beurre au pain. 2. Comment être certain de trouver une bonne boulangerie? La respuesta es, plus la queue est longue, plus la boulangerie est bonne. Numéro 3. Quels sont les aliments salés qu'on mange le matin? La respuesta es, les œufs y le bacon. Queridos estudiantes, espero que hayan entendido perfectamente el texto, así como notar los signos mencionados anteriormente. ¿Qué hemos estudiado el día de hoy? Hoy aprendimos los signos de puntuación en francés. Revisemos una vez más. Le point. Le point indique la fin d'une phrase. Il faut baisser la voix. C'est la fin de l'été. 2. Le point d'interrogation. Le point d'interrogation termine une phrase interrogative. Exemple, quelle heure est-il? 3. Le point d'exclamation. Le point d'exclamation termine une phrase exclamative ou impérative. Exemple, sors d'ici tout de suite. La virgule. La virgule permet de faire une courte pause ou de détacher un mot ou un groupe de mots. Exemple, c'était l'hiver, il neigeait. Cette chanson, je la connais par cœur. 5. Les deux points. Les deux points permettent d'introduire une énumération, une explication, de rapporter un discours, une citation. Exemple, chez l'épicier, il y a des légumes, des fruits, des laitages. 6. Le point-virgule. Le point-virgule permet de faire une pause plus longue. Exemple, j'aime beaucoup faire du vélo. J'en fais tous les jours. 7. Les guillemets et le tiret servent à écrire un dialogue. Les guillemets indiquent le début et la fin du dialogue. Le tiret, le changement d'interlocuteur. Exemple, papa me dit, as-tu fini tes devoirs? Oui, papa, répondis-je. 8. Les parenthèses. Les parenthèses servent à faire un commentaire, apporter une précision. Exemple, avez-vous trouvé les chaussures? Les rouges. Répète après moi. Le point.
le point d'interrogation, le point d'exclamation, la virgule, les deux points, le point virgule, les guillemets et le tiret, les paréntesis. Queridos estudiantes, espero que hayan disfrutado la clase de hoy. Para mí ha sido más que un honor compartir esta clase sobre los signos de puntuación con ustedes. Recuerden que el virus no se ha ido todavía y debemos seguir cuidándonos también a los demás. Y con una máxima les digo, acepta la responsabilidad en tu vida. Sé consciente de que serás tú quien te llevará a donde quieres ir, nadie más. Con esta frase inspiradora se despide su profesor de francés, et chanson la jeunesse. À la prochaine. Subió el nivel de positividad del coronavirus, por lo que el gobierno se vio precisado a reforzar las restricciones. Bueno, lo del COVID no es cosa chiquita, ¿no? ¿Cuándo tú crees que se acabe esto, mami? ¿Y cómo sé yo, mi hijo? Oh, cuando la gente se vacune. A propósito, papi, ¿tú te vacunaste? No, todavía. ¿Y tú, mami? Entonces no es verdad que ustedes quieren a uno. ¿Y cómo tú vas a decir eso, mijo? Claro, si no se vacunan, no se acaba el COVID, no hay escuela, no hay parque, no hay abrazos, ni hay de nada. Nos vacunamos por mi familia y por nosotros mismos. Saludos queridos estudiantes, bienvenidos a su clase de educación artística. Soy su maestra Heidi Luna. En esta semana volveremos sobre un tema que ya tratamos semanas anteriores, como es la artesanía, o más específicamente las artes aplicadas. Si bien en aquella ocasión lo tratamos dentro del proyecto, somos ciudadanos de un mundo diverso, nos reconocemos y dialogamos. Y hablamos de la diversidad cultural y la identidad. En esta ocasión nos enfocaremos más en su relación con el medio ambiente, cómo contribuir desde estas prácticas a proteger la naturaleza y a crear un mundo más vivible. La producción, artesanía y manualidades están basadas en la transformación de un gran número de recursos naturales, ya que es de la naturaleza de donde provienen las materias primas para la creación de productos de la mayoría de las ramas artesanales. Si fabricar productos artesanales completamente realizadas a mano es un gran logro y satisfacción para los artesanos, imaginen lo que supone dar una segunda oportunidad y crear cosas nuevas a partir de aquello que otros desechan y tiran a la basura. En eso consiste el reciclaje, en crear artículos decorativos, bisutería y otros complementos a partir de una materia prima muy particular, la basura. Cuando las manualidades y la artesanía se alejan de la naturaleza, ya sea por determinantes del cambio climático o por impacto de un uso desmedido de los recursos por las poblaciones o comunidades que no cuentan con un modelo de protección ambiental en este sentido, impactan severamente a la cultura artesanal local, así como al medio ambiente en general al sustituir materias primas de origen natural por plásticos u otros materiales que provienen de procesos altamente contaminantes. Reutilizar y reciclar es un modo de entender la propia vida y es por ello que hay que tener muy presente la protección del medio ambiente en la creación artesanal y trabajar por trasladar esta conciencia a todas las personas. ¿Por qué hacer artesanías y manualidades con reciclaje de basura?
No hay duda de la importancia del reciclaje y más en este 2021, según National Geographic, este año se ha observado un incremento en la producción y consumo de material plástico, sobre todo de usar y tirar. Este aumento se ha dado tanto en los hospitales como en los hogares. ¿Por qué? Hoy, cientos de personas usan mascarillas desechables y no ecoamigables. Además, con el aumento de los servicios de deliveries, cada vez son más las empresas que recurren a materiales desechables para trasladar y vender sus productos. ¿Qué hacer? Empieza por establecer una pequeña zona de reciclaje en tu hogar. Por ejemplo, cuelga una bolsa para reciclar todas las botellas de plástico, una caja para poner los vidrios e incluso una bolsa para poner todos los papeles. El proceso de reciclaje puede ser aún más divertido si entre tu familia también se ponen metas. Ahora que ya sabes sus beneficios, veamos algunas ideas de manualidades artesanales para hacer con materiales reciclados y fáciles que puedes hacer en la casa. Así que recolecta los materiales y manos a la obra. Un servilletero de una botella de detergente. Sigue los pasos de izquierda a derecha. Hay algunos objetos que necesitamos en casa, pero seamos sinceros, no son tan importantes, urgentes, como para comprarlos en estos momentos. Uno de estos objetos puede ser un servilletero. Si te hace falta uno, ¿por qué no hacer tu propio servilletero? Es súper sencillo. Solo tienes que dibujar la silueta de un cisne o de otra figura que desees y cortar cuidadosamente con un cúter. Es bueno que pidas apoyo a un adulto. Sigue los pasos de izquierda a derecha. Si buscas ejemplos para reducir desperdicios, una gran forma es dándole una segunda vida a los productos de limpieza de tu hogar. En este caso, a una botella de detergente. De esta manera, le das una segunda vida a los desechos de tu casa y al mismo tiempo aprendes cómo hacer manualidades con material reciclado. Lo que necesitarás, una botella de detergente o suavizante líquido de las grandes, cúter y marcador. Esto ha sido todo por hoy. Espero nos encontremos en la próxima clase. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas o quieres volver a ver algún contenido, contáctanos al correo electrónico info@miner.gov.do, nuestra página web ministeriodeeducacion.gov.do, nuestro Facebook Ministerio de Educación RD, Twitter Educación RD, Instagram Educación RD, YouTube Ministerio de Educación y también puedes contactarnos al teléfono 809-688-9700. Recuerda que aprendemos en casa preservando la salud. Vamos a hacer unas deliciosas sardinas mezcladas con pastas. Ponemos aquí un poquito de aceite, ajo, cebolla, por supuesto, un tilín de sal y de este lado ya yo tengo las pastas listas. Y recuerde que las porciones correctas para la completa nutrición de nuestros hijos es 2 onzas de proteínas y 4 onzas de carbohidratos. Cada estudiante recibirá una canasta con alimentos correspondientes a 2 semanas. Queridos estudiantes, ¿recuerdan que trabajó el profesor Alexander de matemáticas? Pues les estuvo hablando más de las transformaciones isomórficas. Así también, tu maestra de ciencias sociales, Jancel, le estuvo enseñando sobre las consecuencias de las guerras mundiales. Y por supuesto, en tu clase de francés, estuviste aprendiendo sobre los signos de puntuación.
No dudes de la capacidad que tienes para avanzar en tus clases. Quédate en casa para preservar la salud. Hasta la próxima. A la prochaine. Estamos aprendiendo a empezar. Aunque sabemos tantas cosas, aprendemos a empezar. A enseñar, a cambiar. Estamos aprendiendo a aprender. Todos por la educación.